¿Es importante la profecía bíblica en los tiempos en que estamos viviendo? Nos dice la palabra de Dios, ¿no? Que hacemos bien si estamos atentos, ¿no? A lo que nos dice la palabra de Dios, a lo que nos anuncian los profetas, a saber reconocer cuáles son los momentos que estamos viviendo. Pero en realidad, ¿qué sería de nosotros, su pueblo, su iglesia, sin la profecía bíblica? No existiríamos. Si no hubieran habido unos profetas que nos recordaran cuál es nuestra identidad, de dónde venimos, y que somos llamados a ser parte de un pueblo que a lo largo de la historia de la humanidad todavía valoramos ese legado que hemos recibido de nuestro Creador y también de nuestro Redentor, ¿qué sería de nosotros hoy? ¿Tendría sentido que estuviéramos aquí reunidos en esta mañana para alabar a nuestro Creador y Redentor? El tema de esta mañana lo he titulado, ahí lo ven, el remanente de Cristo. Un remanente, un resto, podríamos decir. Y un resto siempre ya nos da una pista. Oye, cuidado que igual no es un número muy numeroso, ¿no? Es algo que quedó de un mayor, podríamos decir, movimiento o grupo, ha quedado un resto, un remanente. ¿Por qué ha sido así? Bueno, cuando observamos los días que estamos viviendo, hemos estado analizando y reflexionando el tema de la escuela sabática. Hoy en día cada vez hay más dificultad ahí en el mundo, de ahí fuera, para contactar con el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha empeñado en confundir, mezclar verdades con mentiras y sobre todo en despistar tanto las mentes y los corazones de las personas que pierdan la conciencia de la gran importancia que es llegar a conocer cara a cara, de corazón abierto, a nuestro Creador y también a nuestro Redentor. Se ha perdido el interés, ahí fuera se ha perdido el interés por conocer la verdad, decíamos en la reflexión de nuestro grupo. Ahora estamos viendo cómo tristemente la verdad del Hijo de Dios no está siendo valorada, está siendo atacada una y otra vez. Estamos viendo cada vez de manera más asombrosa cómo el amor se está retirando del corazón del ser humano y como consecuencia cada vez pues más sufrimiento, más dolor, más guerras, más muerte. En ese contexto, ¿qué valor le damos tú y yo pertenecer aún con todo lo que está cayendo ahí fuera, pertenecer a ese grupo pequeño, al remanente de Cristo? ¿Qué valor le damos? Busquen conmigo Apocalipsis, capítulo 12 del 1 al 2, vamos a empezar leyendo. En Apocalipsis 12 nos encontramos cómo Juan nos va a hablar del remanente que va a permanecer vivo antes de la segunda venida de Cristo. Y su narración empieza, curiosamente, con dos grandes señales en el cielo que van a entrar en conflicto con la tierra. Vamos a Apocalipsis 12. Ahí leemos: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo. Pero vamos a pararnos aquí con la primera señal. El comentarista Jack Duncan habla acerca de esta mujer de Apocalipsis 12 y dice de ella que tiene una doble interpretación esta mujer. Por un lado nos habla de esa esposa amada de Dios, su pueblo. Encontramos textos bíblicos que lo avalan. Ahí tenemos, por ejemplo, el de Jeremías 6:14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo.
Encontramos también en las cartas paulinas, 2 Corintios 11:2, os celo, dice Pablo, con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentaros a Él como una virgen pura. Así que la imagen de que Dios es nuestro esposo no es nueva en Apocalipsis. Esa mujer ya era una imagen conocida por el pueblo y la iglesia de Dios. Pero también nos dice Jack Duncan que tiene una doble interpretación. También apunta a esa mujer como promesa de vida. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque todos sabemos que la mujer, cuando entra en una convivencia conyugal con su esposo, es como pueden aportar vida al mundo, traer vida al mundo. Y tanto la tradición bíblica, la nuestra, como la judía, las dos tradiciones interpretan que ese nacimiento, esa mujer, simboliza la venida del Mesías Salvador a este mundo. No hay diferencia entre lo que interpretó el pueblo judío y lo que interpretamos nosotros acerca de la mujer de Apocalipsis 12. Ahora, siendo que Cristo ya vino, y sabemos que es así, porque Él nos lo dijo y nos lo manifestó así, siendo que esperamos su regreso, ¿cuál es nuestra relación con nuestro esposo Jesucristo en nuestros días? Su gracia hace concebir en nosotros esperanza, no solo para nosotros, los que lo conocemos como nuestro esposo, sino esperanza para el mundo entero. Su gracia, su espíritu está concebiendo en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, esperanza para todos. ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestro esposo Jesucristo? Sigue diciendo Apocalipsis 12 del 3 al 5. Y entra la segunda señal celestial. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar al hijo en cuanto él naciera. Y ella dio a luz a su hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y conocemos muy bien esta historia. El mismo pasaje nos identifica un poco más adelante, Apocalipsis en el 12:9, ¿quién es ese dragón? La serpiente antigua, el diablo, Satanás, cuya intención es acabar con el plan de la salvación de toda la humanidad. Quiere destruir al varón que tiene que nacer de esa mujer, quiere destruir el plan de la salvación para toda la humanidad. Pero nos dice la palabra de Dios, y sabemos que eso se cumplió en Cristo Jesús, que Cristo Jesús derrotó al dragón, a la serpiente antigua, en la cruz del Calvario. Que Él venció a la muerte, que Él resucitó de la muerte, que fue ascendido a los cielos, y ahora se sentó a la diestra del Padre para gobernar las naciones. Ya Jesús le había anunciado a sus discípulos en Juan 12, 31 y 32 que Jesucristo mismo se encargaría de hacer juicio. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Nos acordamos muy bien, ¿verdad? Este pasaje lo conocemos muy bien. Si seguimos con la lectura de Apocalipsis 12:10, vemos que nuevamente nos dice que llega el momento de ese gobierno celestial. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos,
que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Y el reino celestial se llena de alegría, de gozo. Hay una gran fiesta. Ay, pero aquí en la tierra no es igual. ¿Por qué? Como dice el versículo 12, por eso alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, a saber que le queda poco tiempo. Él sabe que ya ha sido derrotado y vencido, pero está en rebelión todavía. Y su ataque no va a cesar hasta que venga Jesucristo para acabar con los reinos de esta tierra. Satanás, lleno de ira, persigue a la mujer durante un largo periodo de tiempo, nos dice la profecía bíblica, 1260 años. La mujer huye al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por este tiempo, 1260 años. En los versículos 13 y 14 seguimos leyendo, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a esta mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y qué interesante, porque este pasaje, cuando lo cotejamos con el versículo 6, es la misma persecución. Es un dragón persiguiendo a una mujer. Ha cambiado, ¿qué cosa? La medida de tiempo, pero el tiempo es el mismo. En un día, en el versículo 6 me hablan de 1260 días proféticos, años proféticos, y en el otro, en los versículos 13 y 14, me están hablando de 3 años y medio, que cuando los multiplicamos por 360 días de años lunares, como eran los que manejaban el calendario judío, resulta que nos encaja a la perfección, 1260 días años. Llegamos finalmente a Apocalipsis 12:17, a ese remanente, a ese grupo pequeño. Entonces el dragón se airea contra la mujer y se fue a combatir ¿a quién? Al resto de los hijos de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa tienen? El testimonio de Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría formar parte de este resto? Del resto de los hijos de la mujer. ¿A cuántos? Aún a pesar o a riesgo de ser perseguidos. Vamos a analizar en esta mañana cuáles son las causas que hicieron que este dragón entrara en ira y empezara a perseguir a la mujer y al resto de sus hijos. La historia nos dice que la persecución de la iglesia cristiana empieza con la Roma pagana, como todos sabemos, pero también nos narra que de manera especial llegó a su máxima crueldad cuando entró en el cristianismo la apostasía. Aquellos que decían ser hijos de Dios, aquellos que decían ser cristianos, empezaron a perseguir a los que defendían la palabra de Dios. Jesús ya nos había advertido en Mateo 24:24, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán, ¿qué cosa? Falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios mentirosos, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Más tarde Pablo está escribiendo a Tesalónica, y en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, fijaros lo que encontramos ahí. Podéis buscar en vuestras Biblias, segunda de Tesalonicenses, nos dice cómo una de las causas que avivó de manera exponencial la persecución de la mujer no fue otra cosa
que la apostasía y como le llama él, el hombre de pecado. Fijaros cómo dice aquí. Mirad, nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es un ataque directo a todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto, sigue diciendo. Tanto es el ataque, así, que se sienta en el templo de Dios, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4. ¿Cómo se fue gestando el hombre de pecado? Se fue gestando poquito a poco, de manera imperceptible para los creyentes. El primer error fue que se apagó su primer amor al Evangelio de Cristo. Luego se desvincularon de la dirección del Espíritu Santo. Perdieron el interés por conocer la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza de Cristo. ¿Os es familiar todo esto? ¿Os es familiar? Acabó el culto en un formalismo. Había formalismo, se hacían populares los grandes líderes religiosos, y ya la búsqueda de la verdad en la palabra de Dios cada vez se debilitó más y más y más. Finalmente se estaba abriendo la puerta a lo que llamamos el hombre de pecado. Apareció la figura del obispo como ese intercesor para que todo creyente pudiera alcanzar la salvación. Fijaros, la figura de un pecador humano intercediendo por otro pecador. Y la pregunta es, ¿podemos estar corriendo nosotros en nuestros días el mismo riesgo que corrieron ellos siendo embaucados con un falso evangelio? Claro que sí. Corremos el mismo peligro cuando decimos que hemos perdido el primer amor de Cristo. Cuando empezamos a dejar de percibir la dirección del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo que nos guía por el camino por el que debemos de andar. Cuando dejamos de prestar atención, apego a las enseñanzas de Jesús. Cuando nos interesan más las palabras de los hombres que la palabra de Dios, estamos cerquita de abandonar la fe de Jesús. Estamos más cerquita de lo que nos pensamos de dejar de formar parte del remanente del pueblo de Dios. Cuando hacemos un poco de historia, y qué bueno que no olvidemos la historia, todo comienza esa gran persecución de la que hemos hablado en el Apocalipsis 12:6, comenzó en el año 533. Igual se me ha quedado la letra muy pequeña para que lean. El emperador Justiniano declara al obispo de Roma, al Papa Vigilio, cabeza de todas las iglesias. 5 años más tarde, con la caída y el exterminio de los ostrogodos, el Papa Vigilio empieza a ejercer su autoridad y comienza ese periodo, que es el periodo que se reconoce como el más oscuro de la historia del cristianismo, el periodo de la gran persecución de 1260 años que hemos leído antes de la palabra de Dios. ¿A quién se está persiguiendo? Al pueblo que guarda, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos la persecución que se hace contra la mujer. La mujer que está por dar a luz. Y una vez que ha dado a luz esta mujer, sigue siendo perseguida. ¿Por qué? Porque sus hijos quieren defender la verdad de ese Salvador que ha sido encarnado. Y llegamos a 1798, el Papa Pío VI
es tomado preso por el general Berthier de Napoleón, es llevado cautivo al sur de Francia y allí muere exiliado. Acaba esa persecución, acaba esa fecha profética de 1260 años de persecución. Se cumple en ese momento en que muere Pío VI, otra profecía bíblica que encontramos en Apocalipsis 13:3, que anuncia la herida mortal de una de las cabezas de la bestia, que luego sería sanada. Pero solamente se dio esta circunstancia o hubieron otras circunstancias que todavía generaron más odio en aquel dragón. Bueno, resulta que en 1517 surge, ¿qué cosa? La Reforma Protestante. Esa fecha es un icono, ¿no? Porque surge, entre otros reformadores, la figura de Martín Lutero, que va a clavar sus 95 tesis, ¿dónde? En la puerta de la Catedral de Wittenberg. Habían otros hombres reformadores, Juan Wycliffe, Hus, Jerónimo. Todos habían visto que las doctrinas extrabíblicas se fueron metiendo para confusión del pueblo cristiano. Vieron enseguida que habían cosas que no encajaban con la verdad de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Doctrinas que hasta el día de hoy tristemente se siguen queriendo defender. El título vicario que ostenta el Papa de Roma como representante de Dios aquí en la tierra, su infalibilidad, que él no puede errar, no se puede equivocar, el ministerio sacerdotal de los pecadores, que intenta sustituir la obra redentora de Cristo, nuestro único intercesor, las obras meritorias. ¿Han oído hablar de penitencias, indulgencias o la doctrina del purgatorio? ¿O que la Iglesia de Roma es la única que puede interpretar la palabra de Dios y tiene autoridad para cambiar las leyes divinas? Todas estas falsedades que fueron introducidas en el cristianismo, se levantó este movimiento de la Reforma para apartar y levantar la verdad y separarla de la mentira. ¿Qué fue lo más triste de este movimiento? Que también se relajó, pasó el tiempo, dejó de buscar la verdad en la palabra de Dios y dejaron de lado otras verdades que todavía tenían que surgir. Verdades como el verdadero día de reposo, como la mortalidad del alma o como la resurrección de los justos en la segunda venida de Cristo. La Iglesia reformada, vuelve a caer ¿en qué? En el formalismo. Es como algo que el ser humano no haya aprendido de los errores del pasado y una y otra vez repitamos los mismos errores. Se apaga el espíritu, ¿qué nos queda? La formalidad, el ritual ceremonial. Y nos aferramos a ello, pero soltamos el espíritu de la ceremonia. Pero aún así el dragón no pudo con el resto de los hijos de la mujer. Nuevamente hay un movimiento después del cumplimiento de los 1260 años que surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX de diferentes credos cristianos que buscan nuevamente el fervor del espíritu de la palabra y nuevamente se levantan como ese resto de la mujer de Apocalipsis 12:17. Y nuevamente se levanta la ira del dragón. ¿Y qué características tienen este grupo final remanente del pueblo de Dios? La primera, la tenemos ahí señaladas, son los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Una de las cosas que odia más el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, como le queramos llamar, ¿qué cosa es? El carácter santo de Dios. Y ahora que el pueblo que ha entendido que los mandamientos no reflejan otra cosa, sino la santidad del carácter de su creador,
los que han recibido el amor que emana de esos mandamientos, que han sido alcanzados por el espíritu de los mandamientos, ¿qué cosa hacen con los mandamientos? Los guardan en su corazón. Y ahora entra en ira el enemigo de ellos. Y qué triste que haya cristianos que aún en nuestros días se planteen que es imposible cumplir los mandamientos de Dios. Qué triste es. Es el drama más grande que puede sufrir el cristianismo. El creerse que Dios nos pide ¿qué cosas? Cosas imposibles. Es imposible guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo vamos a guardar los mandamientos de Dios? ¿No lo han oído esto? ¿Dentro y fuera de las iglesias? Miren lo que dice la palabra de Dios. Este es el amor de Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son difíciles de guardar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de nuestro Salvador anida en nuestro corazón. Y nosotros nos deleitamos en guardar sus mandamientos, porque nuestra vida no tiene sentido si no vivimos en armonía con sus mandamientos, porque cuando yo infrinjo el mandamiento, ¿qué cosa hay en mí? La muerte. Sigue diciendo Juan, primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece como muerto. Ahora, si yo no creo en estas cosas, si yo no creo que el amor de Dios tiene poder para resucitarme a una vida nueva en armonía con su ley, sigo muerto. Porque lo único que me da vida eterna es la fe en las promesas de Cristo Jesús. ¿Han oído bien? Si yo me siento débil, si yo me siento pecador, si yo me siento incapaz de vivir en armonía con los mandamientos de Dios, solamente tengo que pedirle al Todopoderoso Señor, haz un milagro en mí. Pero lo tengo que hacer con fe. No lo puedo hacer pensando que es imposible alcanzar esa gloria que Él quiere compartir con mi vida. Y Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, ¿permanecéis en qué? En mi amor. Wow, aquí sí que lo deja claro, ¿verdad? Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, Él nos invita a cada uno de nosotros, oye, recibir mi amor, confiar en mi amor, porque mi amor tiene poder para levantaros de la muerte en la que estáis, porque mi amor tiene poder para que vosotros viváis en armonía con el carácter de vuestro Padre celestial. ¿Dónde aprendemos a guardar los mandamientos de Dios? ¿Dónde aprendemos a amar como Dios nos ama a nosotros? ¿No es a los pies de la cruz de Cristo? ¿No es ahí donde nuestros pecados son cubiertos con su manto de justicia? ¿No es ahí donde Él nos promete que cuando nosotros seamos atraídos a ese amor inmerecido, a esa gracia gratuita de salvación eterna, no es ahí donde nos promete la victoria? ¿Donde nos promete un corazón nuevo, un espíritu nuevo? ¿Donde nos garantiza la salvación eterna? ¿No es ahí? Entonces, ¿cómo decimos todavía hoy que es imposible vivir en armonía con los mandamientos de Dios? ¿No será que nos estamos fijando demasiado en nuestro ombligo pecador y hemos apartado la mirada de nuestro Salvador Jesucristo? Aquel que venció al dragón, a la serpiente antigua en la cruz del Calvario. La segunda condición que tiene este remanente, este resto de los hijos de Dios, es el testimonio de Jesús. Juan mismo dirá en Apocalipsis 19:10 que es el espíritu de la profecía.
Y es maravilloso porque Cristo nos lo da todo. Cristo nos envió a los profetas. Cristo vino Él como profeta, como vocero del Padre Celestial, el profeta de todos los profetas, el santo de los santos, fue ungido en el río Jordán para pasar a ser nuestro maestro terrenal de las cosas celestiales, para garantizarnos que nosotros también podemos triunfar al ataque del enemigo. Y nos garantizó dos cosas, que si confiamos en ese don maravilloso que Él nos da de salvación, nosotros verdaderamente seremos portadores del poder de su Espíritu para vencer y tener derrotado al pecado que quiere morar en nosotros. Él nos guía por medio de profetas, nos capacita por su Espíritu para que seamos también un pueblo profético. Un pueblo que somos llamados a ser testigos del testimonio de Jesús, de la fe de Jesús. ¿Quieres formar parte de este remanente? ¿Estás dispuesto a estudiar la palabra de Dios pidiendo la conducción diaria del Espíritu de Cristo para que Él te capacite a ti y a mí para saber qué obra maravillosa quiere hacer en tu vida y en la mía, y otros puedan ser atraídos a este trono de la gracia? Él nos ha prometido: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. Solamente si confiamos plenamente en las promesas de nuestro Salvador, podremos ser testigos fieles de su palabra. Podremos ser testigos fieles de su testimonio y de su fe, una fe que se mueve por amor. Y ahora sí, ahora también formaremos parte de esa realidad de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres formar parte de ese remanente? ¿Quieres guardar la fe de Jesús en tu mente, en tu corazón? Confía plenamente en sus promesas. Pídele todos los días que avive tu fe en sus promesas. Y vas a ver el poder de su palabra actuando en tu vida. Vas a ver cómo la ley de Dios no va a ser gravosa, no va a ser difícil cumplir con ella, sino que va a ser un deleite que inspire y que engrandezca tu caminar con Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Que el Espíritu de Cristo gobierne tu vida y mi vida. Amén.